Hola, mi nombre es Valentina, te doy la bienvenida a mi canal una vez más. En el día de hoy te voy a estar haciendo una lectura que me viene rondando en la cabeza hace no sé cuántos días y digo, vale, lo voy a hacer porque por algo es que lo tengo vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza. Tenía pensado hacer otro tipo de lecturas, pero esta no se me ha quitado desde hace días. Digo, bueno, por algo será. Es una lectura con una mezcla de dos cosas, ¿vale? Te cuento. A mí el título que me venía en la cabeza es Tu clave de éxito, ¿ok? Pero para conocer tu clave de éxito creo que también hay que conocer cuáles son esos pormenores o cuáles son esos pequeños bloqueos o trabas o traspiés que estás teniendo en el camino para poder llegar a ese éxito, ¿vale? En cualquier cosa que te estés planeando, digamos que te estés planteando o planeando en tu vida, ya sea desde manifestar una casa, un proyecto, un trabajo, una relación, un lo que sea, ¿ok? O la relación con vos mismo o el proceso de sanación, etcétera, ¿ok? Así que lo voy a dejar abierto para ver cuál es el mensaje que te quieren dejar, pero con relación a este tema, ¿bien? Porque siento que tiene que ser con relación a este tema. Pero antes de continuar, quiero agradecerles enormemente a todas y cada una de las personas, a todas y cada una de las almas que me están dejando unos mensajes hermosísimos. La gente que está sumando a la membresía, infinitas gracias de todo corazón por confiar en mí, por querer sumarse a esta hermosa comunidad que está creciendo. Muchísimas gracias a todas las personas nuevas que están llegando al canal, como vos quizás en este momento. Muchísimas gracias también por confiar en mí. A todas las personas que me dejan unos comentarios que realmente es que si yo me tengo que poner a compartir acá los comentarios, todos los comentarios hermosos que me dejan, es que no termino más. Simplemente les quiero agradecer a todos para no desmerecer a ninguno. Muchísimas gracias. También decirles que a veces me toma un poquito más de tiempo el poder responderles a todos porque me gusta mucho responder uno por uno, pero es cierto que a veces me lleva demasiado tiempo porque el canal está creciendo mucho y recibo muchos mensajes, entonces si me demoro un poco más, nada, quizás yo me preocupo demasiado por eso, por responderles a todos, porque me parece que es lo mínimo que se merecen después de unos mensajes tan divinos que me dejan, es por lo menos poder mandarles un beso, un abrazo, un agradecimiento, así que eso. Les mando un beso y un abrazo gigante desde ya. Muchísimas gracias. No se dan una idea, un ápice de idea de a mí lo que me llena el corazón y de lo que me motiva, ¿ok? Así que simplemente gracias, ¿vale? Muchas gracias. Iba a decir gracias totales. El que sea argentina o de por ahí o que conozca a Gustavo Cerati me va a entender. Gracias totales, ¿vale? Pues bien, ahora sí continuamos. Voy a estar trabajando con estas tres opciones, ¿ok? Con estos tres cristales, porque no quiero que conozcan cuáles son los oráculos con los cuales voy a trabajar, porque algunos de ustedes ya como que me conocen los oráculos con los cuales suelo trabajar para cada cosa. Entonces, para no hacer spoiler, para no hacer trampa, lo voy a dejar para que elijan con cristales, ¿ok? En la opción número uno tienen esta hermosísima ágata, ¿vale? Es una punta de ágata, ¿sí? Miren qué divina que es. Es una ágata floreada, se le llama, por eso tiene esta estética. Esto se le llama como floreado. Bien, es divina. La verdad, es hermosa esta puntita de ágata, pequeñita, hermosa. Bien, esta es la opción número uno. Para la opción número dos tenemos esta punta que es una labradorita. Bien, a ver si se le puede ver un poco. No tiene muchísimo brillo esta labradorita. Ahí se le ve un poco. A ver si ahí. Quiero que se le vea un poco. Bien. Ahí tiene un poquito de brillo, pero es hermosa. A ver que me haga foco la cámara. Ok, aquí logré que haga foco la cámara.
para que la vean. Esta es la punta de labradorita. Bien, hermosísima, hermosísima. Esta es la opción número 2. Y para la opción número 3 voy a estar trabajando con esta divina y hermosa punta de ágata musgo. Bien, que tiene ahí un pequeño, ahí se ven como mini cristalizaciones que tiene adentro. A lo mejor no se llegan a apreciar mucho, pero están y es una hermosísima ágata musgo, ¿vale? Así que bueno, tenemos ágata floreada, labradorita y ágata musgo. Bien, para que puedan elegir. Pueden elegir más de una opción, sí, sin ningún tipo de problema. Pueden elegir más de una opción, ¿ok? Así que bueno, siéntanse libres, lo que sí, respiren profundo. Como siempre les digo, fíjense cuál les está llamando primero. Vayan por la que les está llamando más. Y una vez que terminan de ver esa lectura, si todavía les queda ahí como una pica de que hay un mensaje en la otra opción, pueden ir a ver la siguiente opción sin ningún tipo de problema. También recuerden siempre que ustedes deben de quedarse con el mensaje que les vibra, con el mensaje que les conecta, con el mensaje que sienten que les representa, ¿ok? Esto es una lectura general y no tiene por qué aplicarles al todo al 100. Entonces tomen lo que les vibra, lo que les resuena y lo demás se lo dejan para otra alma que seguro que sí tiene que recibir ese otro mensaje, ¿bien? Entonces, como les digo siempre, sin más vueltas, sin más rodeos, nos vemos en su lectura. Hola, si has elegido la opción número 1, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? Voy a estar trabajando con este oráculo y con este tarot, ¿bien? Quería dejarlos aquí para mostrárselos porque sé que luego muchas veces me preguntan ¿con qué oráculo, con qué tarot estuviste trabajando? Así que bueno, se los enseño. Bien, este tarot es hermosísimo. El tarot de las diosas contemporáneas es muy, muy, muy bonito. Y voy a estar trabajando también con este oráculo, el oráculo de la emprendedora, que también es hermoso, ¿sí? Después me voy a estar asistiendo con otros dos, posiblemente. Así que bueno, en su momento luego se los enseñaré, ¿bien? Pero bueno, vamos a ver cuál es el mensajito que les quieren dar, ¿sí? Primero voy a mezclar bien las cartas. Uy, bueno, están complicadas hoy, están que quieren hablar. A ver, ¿qué cartas quieren salir para este grupo número 1? Sí, sí, definitivamente están a pleno hoy las cartas. Ok, sí. Total, y esta también. Vale, esta también y esta también. Y la de la base. Ok, las voy a ir acomodando, también estas, las voy a ir acomodando así. Vamos a ver qué quiere salir del tarot. ¿Qué historia me cuenta el tarot el día de hoy para el grupo número 1? Hago así las cartas para soltarlas un poco, para despegarlas un poco. Bueno, muy bien. Trabajo en equipo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bien. Todas estas. Bueno, no, todas estas me parece que no. ¿O sí? Bueno, sí. Y estas no. Yo creo que con esas estaría bien. ¡Wow! El 8 de bastos. Y 8 de bastos y 8 de copas. Ok. Ok, el mensaje que quiero empezar dándoles con este oráculo a ustedes el día de hoy tiene que ver con la falta de confianza, ok, en algunos de ustedes. Algunos de ustedes están teniendo falta de confianza, ¿sí? Falta de confianza en lo que pueden llegar a lograr. Acaba de venir a la cabeza miedo al éxito, ¿vale? Algunos creen que le están teniendo miedo al fracaso cuando en realidad le están teniendo miedo al éxito. Tienen miedo a lo que el éxito puede hacer con ustedes, ¿bien? Como que si los puede cambiar demasiado. Me está viniendo ahora información.
como que si las puede cambiar demasiado, como que sí, es como eso, ¿no? Entonces, cualquier metedura de pata que tienen o cualquier traspiés que tienen en el camino es como una nueva confirmación de que de ese patrón, digamos, limitante. Es como que en vez de utilizar las piedras en el camino como puntapié para poder seguir creciendo, muchos lo usan como puntapié para seguir auto boicoteándose el proceso. Bien. Algunos de ustedes, de hecho, creen que están en el lugar incorrecto o en el momento incorrecto de su vida, o que dudan de que si será eso lo que tienen que hacer, y les están diciendo no. O sea, lo que tienen que hacer es impulsarse, ¿bien? Por esas piedras en el camino. De hecho, miren qué hermosa carta y qué hermosa forma que tiene este oráculo de representarlo, la tejedora de lluvia. Es decir, que de hecho está con la lluvia, está tejiendo, digamos, como un arco iris, ¿no? Está convirtiendo, digamos, como esos traspiés o sí, esos traspiés, esos tropiezos, esas inseguridades, esos miedos, esos bloqueos conscientes o inconscientes que tienen, los está como transmutando, ¿vale? En algo hermoso que es el arco iris, ¿bien? Yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Entonces, en este caso, en su lectura, en su mensaje, es sigan por donde van porque van muy bien y dejen de darle energía a ese auto boicot que tienen, de darle energía a ese miedo al éxito. Tienen que investigar sobre el miedo al éxito y ver cómo se les está plasmando a ustedes, pero ya les digo que es de esa manera, es como que en vez de utilizar esas piedras en el camino como trampolín de impulso, no, lo están utilizando para seguir diezmando su confianza. Es como que dicen, ah, bueno, es que no me va bien con esto y no me va bien con lo otro, porque en realidad yo no me tengo que dedicar a esto, porque a lo mejor no es por acá, porque a lo mejor no lo hago lo suficientemente bien, porque a lo mejor no estoy destinado a esto, o nunca se me va a dar, o bla, bla, bla. Todas creencias limitantes que tienen que ver con más con el ayer, con las heridas del pasado y con los límites aprendidos del pasado, que con su verdadero presente y que con su futuro, ¿no? Son pruebas, ustedes lo que están teniendo son pruebas y tienen que darse cuenta de eso. Entonces, la mejor forma es utilizar, como les digo, esos traspiés o estoy con la palabra traspiés desde hoy, esas piedras en el camino como impulso, ¿vale? Para seguir creciendo. Y otra cosa que estoy pensando con esta carta es el del trabajo en equipo. Creo que me había salido la primera que se había dado vuelta al tarot era el 3 de oros que me hablaba del trabajo en equipo. Luego lo voy a chequear porque no me acuerdo bien, pero me parece que había sido de esa manera. Em, y entonces les están queriendo decir eso, que se animen a trabajar en equipo. A lo mejor viene alguna persona que los colabora, algún nuevo mentor, una inspiración, un compañero de trabajo, un compañero de proyecto, un lo que sea, que les va a estar dando como ahí como el puntapié para que puedan sí impulsarse, para que puedan crecer, para que puedan avanzar, ¿no? Y ustedes a su vez van a hacer lo mismo con otras personas. Yo creo que sí, que van a encontrar como una persona que ya pasó por su situación, ¿vale? Y ustedes luego van a hacer lo mismo con otra persona. Es como una cadena de ayuda, fíjense. Se da de esa manera, pero lo que tienen que empezar a hacer y entender es que cada uno de esos fracasos, ¿ok? Que cada uno de esos tropiezos, de cada una de esas piedras, de que cada una de esas pruebas que van teniendo en el proceso son parte de la historia, son parte de su crecimiento, para crear ese puente, como tienen esas dos figuras que crean un puente de conexión de crecimiento, ¿ok? Porque tienen que confiar, bien, tienen que confiar en eso que sienten, en eso que les nace del corazón, si ese deseo del corazón de que quieren hacer eso, sea lo que sea que quieran manifestar, ¿eh? Porque yo acá lo puedo, como es un oráculo de emprendedora, creo que la mayoría de ustedes son emprendedores y quieren como lanzar sus proyectos y dedicarse a los que les llena el alma, a los que les llena el corazón. Muchos de ustedes son trabajadores de luz. eh,
y creo que viene para la mayoría de ustedes, creo que viene para ese lado, pero si para tu caso en particular se trata de otra cosa, de que estás queriendo manifestar otra cosa, no importa. Vos aplicalo a tu situación y toma el mensaje que te resuena. Bien. Lo que les están queriendo enseñar es que están trabajando en un proceso de evolución personal. A medida que ustedes van tomando cada uno de estos desafíos como impulsos y no como excusas para quedarse, digamos, en un lugar incómodo, en un lugar que no les permite evolucionar y crecer, van aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo a confiar más, van aprendiendo a quererse más, van sanando, eso es, van sanando. Y lo que les dicen con esta carta les habla de la unión con lo salvaje, pero automáticamente me hace pensar en la carta de la fuerza del tarot, ¿ok? De que ustedes tienen que ir domando, digamos, esos miedos inconscientes, esos patrones limitantes, todas esas heridas del pasado que vienen aprendidas de la familia, que vienen heredadas de la familia o de la cultura social y cultural, ¿no? Entonces están haciendo como un doble trabajo. Él, por un lado, quería estar creciendo, manifestando determinada meta, y por el otro lado, lo que están haciendo es sanar, ¿ok? Sanar y crecer, ¿no? Entonces es como un desafío doble, por así decirlo, ¿no? Pero lo están haciendo súper bien, eso es lo que quiero que entiendan, que lo están haciendo súper bien y que tienen que seguir, digamos, en este proceso. Fíjense cómo acá les muestran, digamos, como escaloncitos y acá también, ¿no? Están muy cerca de lograr lo que ustedes quieren, están muy cerca, entonces, en vez de estar mirando lo que les falta, ¿vale? Tienen que empezar, digamos, a disfrutar más del proceso. Mira a tu alrededor, de disfrutar del proceso, ¿vale? Y de también hacerse consciente de todo lo que han avanzado, ¿sí? Como les dice esta carta, tu ayer y tu mañana también son el mensaje, porque todo esto que vos has aprendido, todo esto que vos has sanado, ¿ok? Que has integrado de vos mismo en este proceso, también van a formar parte de esa enseñanza el día de mañana que vos le vas a hacer a otros, ¿bien? Todo eso que vos recibiste de una persona antes, que hizo el camino antes que vos y que te dio una mano a vos, después vos vas a hacer lo mismo con otro. Entonces, todos estos retos, todos estos desafíos, todo este proceso de sanación, este proceso de integración y de trabajo en vos mismo, es necesario, ¿bien? Cada traspié es necesario. Yo se lo he dicho un montón de veces. Si sos nuevo en mi canal, te lo cuento. Pero bueno, las personas que ya han visto varias de mis lecturas y los vivos sobre todo, yo siempre les cuento, a mí me fue mal un montón de veces antes de este canal. Y este canal es como que recién ahora, recién hace poco relativamente, que está como empezando a despegar, si se quiere, que me está yendo bien y que lo estoy viendo como resultados después de muchísimo esfuerzo y después de muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, sé de lo que te hablo cuando te digo que esos traspiés, que esos bloqueos inconscientes o patrones limitantes o heridas o demás son necesarios. No te lo digo porque queda bonito para la lectura, te lo digo porque me pasó. A mí me pasó un montón de veces de que me fue re mal en un montón de proyectos. Y en el momento también me ofuscaba, me frustraba, me cuestionaba, dudaba, lloraba, hablaba con mi marido y le decía no sé qué hacer. Algunas veces le decía estoy cansada realmente y no sé si seguir por este lado. Y él me decía, bueno, también hay que aprender, digamos, a saber decir hasta dónde. Y al otro día hablaba con él y le decía, no me permitas renunciar, me acuerdo que le decía así. Si algún día me ves que estoy por tirar todo por la borda, no me dejes, le decía. Porque yo sentía dentro mío, en mi corazón, que yo tenía que seguir. Entonces, después de todos esos dolores y de todas esas crisis y de todos esos llantos y frustraciones y días de bajón y de no sé qué, salió, funcionó, ¿entendés? Aprendí, porque yo necesitaba todos esos traspiés, los necesitaba para hoy poder decírtelo, a mí también me pasó, y para poder aprender y para poder compartirlo. Entonces yo, esto que te digo es por y para algo, ¿vale? Porque vos vas a hacer el mismo trabajo el día de mañana con otra persona, sea lo que sea que te vayas a dedicar. Entonces, cada uno de esos dolores, de esos llantos, de esos traspiés,
intentá, digamos, usarlos como trampolín, ¿vale? O como cuerda o crearlos en algo bonito, ¿vale? Crearlos, transmutarlos en algo bonito, que vos puedas servir a otros con eso, ¿bien? Con esa sabiduría, con esas experiencias. También te están queriendo decir que tu negocio no es un juego. Por eso es que siento, digamos, que la mayoría de ustedes, esto se trata de emprendimientos. Y lo que te quieren decir con esta carta es que no se trata de ir como haciendo tatetí, haciendo, me vino eso como, esto es como sería, vendría a ser como el juego de la rayuela en Argentina, pero me vino el ejemplo del tatetí. No es como que tenés que ir probando así a ver qué cuál te funciona, no. Se trata, digamos, de crear una estrategia, ¿vale? De tener un orden, una estrategia clara por dónde querés ir. Que querés hacer una prueba, un sondeo, si se quiere, de redes, yo también lo he hecho, hasta que encontré que el que más me funcionaba a mí, que el que más me servía a mí, era YouTube, pero yo también probé en Instagram un montón de veces, a Instagram no le caché la onda nunca. No, o sea, es como que yo veo Instagram y yo digo, ay, qué lindo, pero nunca entendí el cómo funcionaba, nunca entendía, digamos, es como que lo veía todo muy efímero, ¿no? Es como que no es como YouTube, por ejemplo, que vos en YouTube pones un video y te puede resultar hoy y te puede resultar dentro de 5 años también. Sino que Instagram es como todo efímero y TikTok ni que hablar. Entonces a mí esas redes, por ejemplo, conmigo no funcionaban. Yo hice ese sondeo también, que a lo mejor vos estás haciendo en este momento, ¿no? El probar con esto, probar con lo otro. Y está bien que pruebes, pero que sepas que no es un definitivo, que sepas que son sondeos, ¿ok? Que vos haces como para que encuentres como tu propio, tu lugar seguro, tu lugar cómodo, tu lugar de crecimiento, el espacio que te permita ser, ¿bien? Eso está bien, o la combinación de esos espacios, ¿sí? Y también esta carta me vuelve ahora a esto que te lo tengo que decir, es que no es algo, este proyecto o esta, sí, materialización o esta manifestación que vos querés lograr, no es algo que lo vayas a hacer con tu tiempo libre. O sea, eso es algo que te quiero decir también. Yo estoy grabando esto, mira, son las 8:34 de la mañana, ¿ok? Para que vos veas, cómo es y por qué te lo digo. Yo anoche me acosté a las 12:30 de la mañana, me levanté a las 7, desayuné con mi marido y me puse a grabar, ¿ok? En vez de estar remoloneando en la cama hasta no sé qué hora, trabajo, trabajo, trabajo. ¿Por qué? Porque creo en esto, ¿entendés? Entonces busco, encuentro la forma, busco, investigo, crezco esto, lo otro. Es como que requiere de una determinación, requiere de esto de un compromiso, de un propósito, de no lo vas a hacer solamente con tu tiempo libre, dedicándole 1 hora al día. A lo mejor vos trabajás un montón de horas al día y no te queda más remedio. Vale, perfecto. Entonces, en ese sentido, yo te entiendo, pero cuando tengas un momento libre, un día libre, hacete tu tiempo para poder dedicarle. Además, por ejemplo, después ahí, ¿sabes qué me vino ahora? Me acordé de mi cuñada, que si ve esta lectura, Memi, déjame el comentario. Porque mi cuñada, por ejemplo, claro, ella es mamá, trabaja un montón y a la vez también estudiaba. Entonces ella me decía que para poder, digamos, cumplir con poder recibirse, porque ella tiene hecha 2 carreras, y para poder recibirse de la segunda carrera era cuando ya había quedado embarazada, ya tuvo el bebé, trabajaba a su vez, o sea, todo hacía todo junto y también estaba estudiando una carrera. Y me vino ahora este ejemplo, ¿no? Como para poder dejártelo para las personas que tienen muchas responsabilidades, hijos, trabajos, un montón de cosas, ¿no? Porque a lo mejor yo para eso no soy el mejor ejemplo porque yo no soy mamá y yo me dedico al 100 a esto. Entonces, claro, es mucho más fácil para mí porque no tengo tantas responsabilidades a lo mejor. Pero por eso te pongo el ejemplo de otra persona que sí tiene hijos, que sí trabaja, que sí estudió 2 carreras. Entonces, te pongo ese ejemplo porque a lo mejor combina más, digamos, con el tuyo, ¿no? Y ella me decía, cuando se dormía el nene, yo tenía 2 horas para poder estudiar y para poder centrarme. Entonces esas 2 horas eran 2 horas a pleno que yo no sacaba la cabeza de eso,
que ella estaba haciendo, que en ese momento era estudiar para rendir y recibirse de la segunda carrera, ¿no? Entonces te lo digo de esa manera, si vos tenés hijos y trabajás y la vida no te da para todo, yo te entiendo que si vos estás queriendo impulsar esto, te entiendo, ¿vale? Pero búscate un momento de decir, ok, no sé, se durmió, si no tenés pareja, por ejemplo, decís, bueno, duermo el bebé y me dedico 2 horas a eso, ok, 2 horas que voy a estar al 100 en eso, ok. Y que te creas una estrategia, y te creas un mapa, pero un mapa que sea realista con tu proceso, no querer hacer lo mismo, por ejemplo, que hago yo que me dedico las 24 horas a lo mismo hoy, pero en su momento yo no me dedicaba las 24 horas a lo mismo. Yo tenía otro trabajo que bueno, por suerte en su momento también era trabajo también 100% desde casa, era home office, trabajo digamos de oficina desde casa. Entonces claro, yo terminaba de trabajar acá en el trabajo digamos de oficina y cortaba y me conectaba con lo mío o salía a dar una vuelta con la perra, con mi hija perruna y volvía y me ponía con esto de los fines de semana, era esto y así hasta que logré que esto sea mi 100%. Entonces, con lo que te digo es, y no es por pesada, y no es por ponerme ahí en modo de ejemplo, no sé qué, no, es por decirte, se puede. Hay diferentes opciones, hay diferentes... si vos realmente lo querés hacer, vas a encontrar la forma para que funcione. Pero realmente tenés que querer y realmente tenés que comprometerte, porque solamente con el tiempo libre y con excusas no vas a llegar a ningún lado, ¿vale? Y te vas a frustrar el doble. Entonces, eso es lo que te digo. ¿Qué es esto? Tu mapa de la felicidad. Crea tu ecuación, crea tus momentos, encontrar la fórmula dentro tuyo. No tenés que adaptarte ni mi fórmula ni la de mi cuñada. Tenés que crear, digamos, la tuya que a vos te funcione bien, ¿no? Pasa, te quería dar como 2 ejemplos para que vos me entiendas. Pero cuando yo empecé con todo esto, yo no me dedicaba al 100 a esto. Yo no me dediqué siempre al 100% a esto. Yo vengo a hacer años, mucho antes de tener este canal de YouTube. Este canal de YouTube lo tengo hace 3 años y medio, bueno, casi 4 me parece. Y me empezó a funcionar hace menos de un año, o un año, ponele. Entonces, lo que te quiero decir es, mucho antes yo también dedicaba el tiempo que no tenía y no lo tenía para ninguna otra cosa. No lo tenía, o sea, no. Estaba a esto y a esto porque yo quería que esto funcione. Por eso a mí me frustraba tanto cuando no se me daba, cuando no veía la cantidad de visualizaciones que yo sabía que mis lecturas se merecían, cuando no sabía editar y buscaba aprender cómo y le preguntaba a mi marido y buscaba videos y leía y esto y lo otro y tac, 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 tac. Hacía un montón de cosas para poder aprender y fue prueba y error, ¿ok? Como esto. Pero no te lo tomes como un juego, sino tómatelo como una estructura, como algo que vos digas, ok, yo quiero hacer esto, vale, me pongo al 100 a esto. No me importan las excusas, no me importan los pensamientos limitantes, no me importa nada de eso, porque yo tengo claro cuál es mi meta. Pero esa meta, para poder funcionar, necesita una estructura, necesita encontrar tu fórmula, que a lo mejor al principio te funciona bien una semana y en la otra semana ya te diste cuenta de que no y tenés que ajustar. No seas rígido, sé flexible con el proceso, ¿ok? Vamos a ver ahora cuáles son las cartas que te han querido salir. Bien, la primera que había salido del tarot era el 3 de oros, como yo te decía, que es esta carta de acá, representa perfectamente esta carta de acá. La siguiente es el 7 de copas, ok. El 4 de espadas. El 6 de bastos, éxito y reconocimiento. El 3 de bastos, wow, qué bonito. El mundo, ¡ay! ¡Qué divino! Esto va a resultar sí o sí. Mira lo que te decía yo, el emperador, la estructura, tener una, o sea, ser, digamos, consciente de qué es lo que quieres hacer. El ermitaño, ¿vale? Acá también tenés la carta del 8 de bastos. Y esta había salido en la parte de arriba, el 8 de copas. Entonces lo voy a poner acá.
Bien, al 8 de copas. Ok, te voy a ir contando como la historia que me van contando las cartas del tarot. Disculpame que esa carta no se ve por el brillo de el brillo de la luz que tengo acá arriba. Ahí te la tapo para que la veas, ¿vale? Pero bueno, es el 3 de oros, como ya sabes. Entonces, lo que yo estoy viendo con estas cartas del tarot es, veo que vienen un montón de posibilidades que te van a ayudar a crecer en equipo, ¿ok? Como propuestas, un compañero de trabajo. Sí, esto ya lo vengo viendo hace muchas lecturas, es algo que se lo vienen anticipando a muchos de ustedes hace bastante, que vienen colaboraciones, personas, gente. Yo creo que va a ser como, en algunos casos van a ser, no, en todos los casos de ustedes van a ser propuestas, van a ser colaboraciones, pero muchos se van a sentir simplemente como amistades o como gente que llega de su mismo tribu, ¿vale? Que les van a estar haciendo como de trampolín, de ayuda para lograr, que me encanta esta carta de el tarot del 3 de oros, ¿no? Que es como que están creando el espacio, ¿vale? En equipo, que fíjate que es como eso, ¿no? Que es el impúlsate, que es una persona que está ayudando a uno y el otro ayuda al otro. Se trata de una cadena de ayuda, se trata de una cadena de colaboraciones que va a estar llegando a vos. Y siento que literalmente va a ser una cadena porque van a ser muchas ayudas, propuestas, colaboraciones, personas, situaciones, circunstancias, ideas canalizadas. Van a ser como muchas. Algunas te van a servir para una cosa, otras para esto, otros a modo de aprendizaje, otros a modo de desafío, otros a modo de ideas inspiradas, otros a modo de trabajo de colaboración, etcétera. Algo que también te están recomendando es que para que no te satures, que aprendas a descansar, que tengas una estructura clara, como te decía, de qué es lo que quieres hacer, pero que también sepas descansar, ¿ok? Porque el descanso también es importante para lograr este éxito, para mantenerte, digamos, como con la energía correcta en el momento correcto para poder disfrutar de este proceso. Sin duda el éxito lo vas a lograr y es algo que está en camino y que está llegando súper, 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 súper rápido. De hecho, mucho más rápido de lo que vos crees y ya está en camino. O sea, esto, vos ya estás en camino al éxito, ¿ok? Ya todas estas circunstancias yo creo que muchos de ustedes ya se las están encontrando estas personas, situaciones alternativas, a lo mejor materiales de lectura que también les sirven para poder aprender a hacer una cosa, hacer la otra, bla, 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 herramientas que pueden llegar a estar encontrando, que ahora por suerte, como tenemos, muchos hablan que están en contra de la inteligencia artificial, pero hay que utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Es un algoritmo, es un sistema, ¿ok? Em, que es bastante limitado cuando te pones a trabajar con la inteligencia artificial, te das cuenta que en realidad, para mí, digamos que yo trabajo a pleno con inteligencia artificial todo el tiempo, todos los días, porque es una súper herramienta de trabajo para cuando uno trabaja solo, porque yo tengo a mi marido, por ejemplo, ejemplo que te doy, no es que sea autorreferencial todo el tiempo, sino que soy el ejemplo más rápido que tengo para poder darte y para que vos puedas decir, ah, bueno, sí, entonces es verdad, puedo utilizar esto y a lo mejor no tener tantos prejuicios, porque hay personas que tienen muchos prejuicios con la inteligencia artificial, es como que le hicieron cruz, no, 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 esto es maldito y no sé qué, bla, 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 sobre todo en la comunidad espiritual, pero es súper útil, es súper necesario, nos ahorra un montón de tiempo que muchas veces no tenemos porque tenemos que hacer otras cosas, sobre todo personas con hijos, personas con un montón, digamos, con muchas horas de trabajo en relación de dependencia, etcétera, y nos facilitan mucho la vida, entonces no tiene nada de malo utilizar esas herramientas a nuestro favor, siempre sabiendo que somos nosotros los que mantenemos, digamos, las decisiones finales y saber, digamos, cómo utilizar esa inteligencia artificial, ¿no? Em, y no distraernos y no permitir que nos utilice, bien, también. Pero yo que trabajo todo el tiempo con inteligencia artificial y con un montón de programas que tienen un montón bueno, de automatizaciones y bla, bla, bla,
te das cuenta en realidad que son bastante limitados también, que sirven un montón, pero que también son súper limitados. Entonces, eso de que dicen de que la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano, o sea, yo no creo para nada. Pero bueno, ahí lo dejo. Cada cual que crea lo que mejor le parezca. Yo simplemente te lo digo porque a lo mejor te vas a estar encontrando con una persona que te dice, hey, usa este programa, y vos estás como, ay, no, pero eso tiene inteligencia artificial y eso no es espiritual y bla, bla, bla. Nada, creencias limitantes que no te aportan, que no te sirven, pero bueno, tómalo o déjalo. Vos estás destinado al éxito, sin duda. Eso es algo que ya está viniendo súper, 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 súper rápido. La velocidad de la luz, te diría yo. Y por eso te están pidiendo tiempo también de descanso, ¿ok? Tiempo de reposo. También para que te permitas reflexionar, para que tengas estos momentos de reflexión, de escribir, de decir cómo me estoy sintiendo en este proceso. ¿Estoy siendo flexible o estoy siendo demasiado rígido? Aprende a tener una estructura, ¿vale? Como el emperador, pero una estructura que sea flexible. Porque una estructura que es flexible es una energía masculina de manera equilibrada, positiva, saludable. Si es una estructura que es rígida, y si me salgo de esto, lo estoy haciendo mal, porque yo dije que iba a ser ABC y si me hago ABC está mal hecho, eso es una energía masculina en sombra que no te aporta nada. Tenés que aprender a ser flexible, tenés que aprender a ser flexible y sobre todo, y ante todo, si sos mujer, ¿por qué? Porque las mujeres somos cíclicas. Los hombres también, o sea, también tienen su ciclo, son súper, somos todos emocionales, todos tenemos emociones, pero las mujeres por sobre todo somos cíclicas eh, y no estamos igual una semana que otra semana o en la misma semana cambiamos 3 veces porque es por hormonal y demás, entonces y también dependiendo de la época de nuestra vida, digamos, dentro de nuestro periodo de vida en el cual nos encontremos. No es lo mismo a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 60, no es lo mismo, nunca nada que ver. Entonces, aprender a ser flexibles es como, yo diría que es como el key de la cuestión, ¿ok? Así que eso. Viene mucha abundancia para vos. Literalmente vas a tener el mundo a tus pies. O sea, viene mucho reconocimiento público y vas a lograr ese, ese nuevo rumbo. De hecho, ya lo tenés emprendido, ya lo tenés decidido, ya lo tenés emprendido. Nada más tenés que permitirte avanzar con determinación y con confianza y no conformarte con lo que ya tenés, ¿ok? Porque sí podés lograr mucho mejor, mucho más y mucho más puro, digamos, y feliz para tu corazón, ¿ok? Eso es lo que me viene del 8 de copas. El 8 de copas yo siempre lo interpreto como una persona que está o sea, que está como, ok, está bien, tengo 8 copas, ¿no? O sea, bien, pero yo sé que me merezco mucho más. Entonces voy en búsqueda dice mucho más, que es el mundo. Yo quiero el mundo entero. No quiero solamente 8 copas, quiero el mundo entero, ¿no? Y para eso necesitas una estructura, pero sin duda que lo vas a lograr, ¿ok? Porque el éxito lo tenés garantizado y está ya ahí, está a la vuelta de la esquina, o sea, está así de que esto suceda, ¿bien? Así que confía, confía, seguí con tu proceso, pero aprendiendo a ser flexible, encontrando tu propia ecuación, tu ecuación perfecta, tu fórmula perfecta, que no es igual ni a la mía, ni a la del vecino, ni a la de nadie. Es tu fórmula perfecta y sobre todo aprender a ser flexible. Estructurado, pero con flexibilidad, ¿vale? Para que puedas ir adaptándote a las diferentes exigencias de los diferentes días y que no está mal si un día no pudiste o si una semana entera no pudiste, ¿vale? Porque te engripaste, porque tuviste un problema familiar, porque tuviste demasiado trabajo y estabas en una semana en la cual necesitabas simplemente dormir el tiempo que tenías, está bien, ¿ok? Está bien, pero cuando vuelvas, sabe exactamente qué es lo que tenés que hacer para aprovechar ese tiempo que tenés. Voy a estar dándote un consejito de este oráculo, ¿vale? Por si te gusta, te digo cuál es. Este oráculo fue de una colaboración que hice yo con Danilo Sanino, que me contactó por privado para enviarme su oráculo. Así que no lo vas a conseguir por Amazon, lo vas a conseguir por
Em, Amo esta carta, la amo. Lo vas a conseguir si te gusta por Vinted. Él tiene una tienda en Vinted. Tiempo, ¿ves? Tiempo de suerte, de abundancia. Sí, estás como que, siento que estás como creando como la fórmula, ¿no? Estás trabajando en crear la fórmula y vas a tener éxito con esa fórmula, ¿ok? Claro, ¿ves como yo te decía al principio que también estás sanando? Por eso es que tener esos retos o esos desafíos y demás. Es parte del proceso. Ok, sí, sí, sin duda es esa fórmula que estás creando va a rendir frutos. Mm. Te piden que te liberes de la ilusión. Muchas de estas cosas, de estos límites, son meramente ilusorios, ¿ok? ¿Qué son los patrones limitantes? Creencias, ¿ok? Así como creo en que existe o sea, que existe la magia, también estás creyendo que existe algo que te está limitando, que es una ilusión, ¿no? Entonces, simplemente saca el poder de ahí, saca el poder de esa limitación, ¿bien? Son simplemente creencias. Pone tu energía en lo que sí querés que crezca, ¿vale? Que es tu abundancia, tu confianza, tu amor por vos mismo, ¿vale? Se trata de eso. Este es el mensaje para vos el día de hoy. Bien, creo que quieren darte un último mensaje. Te quieren dar un último mensaje con este oráculo, ¿vale? De conexiones angelicales. Vamos a ver cuál es el mensajito. Si te gustaría tener alguno de estos decks, los tenés todos en mi colección de mi enlace de Amazon, ¿vale? Que lo tenés abajo en la descripción. Y si no llega a estar y te interesa, me lo dejas en los comentarios. Bueno, voy a intentar recordarme de que esté. Pero si no está, por si acaso, me lo dejas en en los comentarios y te lo paso. Ok, lo que te están queriendo decir es que puede que no sepas cuál es tu tótem, tu animal tótem, digamos, o tu espíritu animal en este momento, pero que cuando aparezca lo vas a reconocer sin lugar a dudas porque vas a encontrar, digamos, como esa conexión. Siento que estás trabajando con un tótem que te está ayudando en este proceso, ¿vale? En este proceso de creación, de organización y demás. Así que si últimamente estás sintiendo que se te aparece mucho la figura de un animal u otro, o varios, o estás sintiendo, digamos, como esa conexión con algún animal, que sepas que es porque, o se te aparecen los sueños, me viene ahora, que sepas que es porque ese animal tótem, ese espíritu animal, esa sabiduría de ese animal está trabajando con vos. Bien. Así que bueno, este es el mensaje para vos el día de hoy, grupo número uno. Me ha encantado poder darte este mensaje. Espero no haber sido tan autorreferencial hasta el hartazgo, pero realmente yo trato de compartirles lo que me sucede, no para estar como en el yo-yo, sino porque es como cuando querés dar un ejemplo, bueno, es como que el ejemplo más rápido que tengo, ¿no? Entonces, además yo quiero, digamos, ayudarlos desde mis experiencias, ¿no? Desde ideas vagas o suposiciones o cosas que no conozco, sino de realmente lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces creo que es una muy buena forma, pero bueno. Te mando un beso y un abrazo gigante, espero que estés súper, súper bien, confía en vos, por favor, y si sentís que hay algún mensaje en otra lectura, no lo dudes, anda a recibir ese mensaje, porque seguro que hay alguna clave que te quieren dar tus guías, ¿ok? Te mando un beso y un abrazo gigante y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima. Hola, si has elegido la opción número 2, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? Quería mostrarle cuáles son bueno, el tarot y los oráculos que voy a estar utilizando para esta opción, porque a veces suelen preguntarme qué oráculo estuviste usando y demás, así que se los dejo acá. De todos modos, también les voy a dejar en la descripción del video mi enlace a mi página de Amazon para que los que quieran comprarlo directamente desde ahí pueden hacerlo, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a separar todas y cada una de las cartas que quieren salir para brindarles mensaje en el día de hoy.
Estos son unos oráculos divinos que los suelo usar bastante, sobre todo en sesiones privadas, los uso mucho para ver cuáles son esas cositas que hay que sanar, esos bloqueos y demás. Así que vamos a ver qué es lo que les dicen sus guías en esta opción número 2. Vamos a ver, la opción número 2. Mensaje. Este es uno. Vale. Otro, la base y este. Y también este. Ok, vamos a ver. No entren en pánico antes de que les transmita el mensaje, ¿vale? Vamos a ver qué quiere salir de este otro oráculo. Vamos a ver, grupo número 2. Ok, esta quiere salir, esta también, esta no. Ok, ya sentí. Estas y esta. Y creo que esta también. Vale, y vamos a sacar las cartas del tarot, que ya las dejamos también separadas. A ver qué les dicen. Vamos a ver. Ok, grupo número 2. ¿Cuál es el bloqueo y la clave de éxito del grupo número 2? Vamos a ver. Creo que acá salieron muchas juntas. No sé. Vamos a dejarlo así. Y nada más. Ok, ahora sí. Vamos a arreglarlas todas. Estas las dejamos para el final. Bien. Ok, les voy a pasar a transmitir cuáles son los mensajes con relación a este primer oráculo. Luego vamos a sacar las cartas de este oráculo y luego al final las del tarot. Pero bueno, el mensaje que siento, la primera carta que salió para poner, digamos, acá sobre la mesa es la carta de los secretos. Em, Siento que lo que les está bloqueando, digamos, en este momento y la clave de éxito para ustedes es que hay secretos que van a estar, información que va a estar saliendo a la luz, hay cosas que se van a estar haciendo conscientes. Siento que hay cosas de heridas de ustedes del pasado, de situaciones críticas del pasado que los han dejado muy marcados, muy dolidos. Y hay cosas que simplemente no habían entendido, que no habían comprendido de lo que les había sucedido en su infancia, en su adolescencia o hace un par de años atrás. Siento que sí, que hay información, inclusive información familiar me viene, que no tenían, que desconocían por completo o que tenían como sospechas, pero decían, ah, no, esto no es nada, no sé qué. Y es como que de repente va a empezar a salir a la luz este tipo de información que va a ser fundamental para su avance, ¿ok? Algunos de ustedes tienen dos de estas dos heridas de la infancia, ¿vale? La herida de la injusticia y la herida de la traición. Pero, algunos solamente, como esto es una lectura general, tengan muy en cuenta que algunos de ustedes pueden tener solo una de las dos y otros pueden tener las dos juntas, ¿ok? Así que esto como les resuene, tomen lo que les resuena, lo que no les resuena, lo dejan que es un mensaje para otra alma, como les digo siempre. Pero en fin, lo que van a estar descubriendo son secretos, son situaciones que van a estar saliendo a la luz, es información que va a estar saliendo a la luz y les va a estar ayudando a desbloquear determinados limitaciones que tienen, digamos, que tienen que ver con el autosabotaje, porque justo es así y vi la carta, tiene que ver con el diálogo interno de ustedes, ¿ok? Ustedes están permanentemente evadiendo la felicidad, ¿ok? Es como que siento que están permanentemente en busca de algo, buscando, y no se permiten el disfrutar el día a día, o al menos no del todo conscientemente. Es como que siempre están, siento que como que están siempre como buscando lo que les falta.
¿sí? Como en la rueda del hámster, buscando, 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 corriendo atrás de algo que le falta y no se permiten disfrutar el proceso, ¿ok? Y disfrutar la vida, ¿ok? Es como que se hubieran sentido desde su infancia que la vida es como un sacrificio, que la vida es un sacrificio constante, que hay que estar trabajando constantemente y demás, ¿no? Entonces, no se permiten disfrutar del todo o ser plenamente conscientes, ahí me vino, de sus logros. Es como que no se aplauden por sus logros, no disfrutan de esos pequeños logros, sino que están, ok, para que no se me pase, voy a seguir atrás del otro, del otro, del otro, ¿no? Es como que no fueran en un momento a reflexionar y a decir, wow, mira todo lo que recorrí, mira todo lo que he aprendido, mira todas las experiencias que he tenido y todo lo lejos que he llegado, sino que es como que logran, tienen una meta, la logran y en vez de estar como felices y disfrutar del momento, dicen no, por miedo a que eso se pierda, por miedo a perderlos, como que van atrás de otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y eso hace que no disfruten, no disfrutan el momento, no disfrutan la situación, ¿ok? Entonces eso les hace estar como en una situación constante de insuficiencia, de que nunca son suficientes, ¿ok? Y eso puede ser porque venga de la herida de la injusticia, me acaba de venir ahora, de que en su infancia les han hecho sentir que no eran suficientes, ¿ok? Que no, como que nunca llegaban, digamos, como que no cumplían las expectativas, ¿no? Sí, siento que sí, sí me viene por ese lado. También puede que algunos de ustedes tengan la herida del rechazo, ¿vale? Sí, sí, como que algunos de ustedes puede que hayan tenido también herida al rechazo, que los hayan hecho sentir que no cumplían las expectativas de su familia, entonces permanentemente están corriendo atrás, como el conejo corriendo atrás de la zanahoria, ¿no? Y se evitan conectar, digamos, con sus emociones. Esto que les dicen de narcisista, eso, esto ignórenlo. El mensaje es el de abajo, es el que no conectan, digamos, ustedes no están conectando con sus emociones, no están conectando con su felicidad, no conectan con su interior, con sus dolores, y es como que están pasando por alto estas heridas que tienen, em, como que a muchos de ustedes saben que las tienen, pero las pasan por alto porque piensan que es como que si trabajan más y si se esfuerzan más, esto es como que se resuelve solo. Y no, tienen que hacer momentos de reflexión, momentos de tomar conciencia, momentos de introspección. Ahí me vino, ¿ok? Definitivamente la vida no ha sido justa con ustedes. Han sentido traiciones, ¿ok? A lo largo de su vida han sentido que los han dejado, sí, que los han traicionado, que por eso les cuesta confiar en el trabajo con otros porque sienten que en algún momento los pueden llegar a traicionar nuevamente o que se va a hablar mal a sus espaldas o que sí, que sienten como que permanentemente no. ¿Les gustaría encontrar gente que hable su mismo idioma y gente para compartir su proceso y para poder crecer más? Pero tienen miedo a que los traicionen. Entonces, como tienen miedo a que los traicionen, automáticamente se aíslan, ¿ok? Se aíslan y evaden, digamos, esas emociones. Y eso es parte también del autosabotaje. El autosabotaje viene, digamos, de la herida de la traición, ¿ok? Y de evadir sus emociones. Estos son pensamientos intrusivos, ¿ok? Muchos de ustedes tienen pensamientos intrusivos, ¿sí? Vamos a ver qué otras pistas nos dan con... Miren el mensaje que sale. Mensaje de perdón. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ver, ok, el peso de las lágrimas, ¿sí? Hay cosas que inclusive siento que ustedes no han querido ver. Siento que algunos de ustedes han hecho como, no, 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 no quiero ver. Evaden este dolor y no han querido ver situaciones que se han dado en su vida y han como querido hacer como, si no lo veo no existe, ¿no? Y no, no es así. No funciona de esa manera. Ok, vamos a ver qué más sale.
Ok, hay situaciones que van a estar saliendo a la luz. Siento que algunos de ustedes han sentido traiciones por parte de personas en su vida, diferentes personas en su vida. Saber, la herida de la traición y la herida de la injusticia vienen de la infancia, pero esto se ha replicado a lo largo de su vida hasta que ustedes se han hecho conscientes. Recuerden que la vida busca siempre, digamos, reflejarnos permanentemente en diferentes circunstancias, situaciones y personas, estas heridas que tenemos para que nosotros podamos verlas, para que nosotros podamos hacernos conscientes. Entonces yo creo que, mira lo que me viene, wow. Em, Estos secretos que están saliendo a la luz son esas dos heridas que ustedes no eran conscientes de tenerlas, ¿ok? Y es como que al hacerse consciente de que tienen esas dos heridas de la injusticia y de la traición, están pudiendo a partir de ahora ponerle nombre o digamos a diferentes situaciones que han vivido de injusticia y de traición a lo largo de su vida. ¿Ok? Sí, vale, es eso. Entonces, como se están haciendo conscientes ahora de que tienen, digamos, esto, de que esto es un mensaje kármico, es un mensaje de que es esta, digamos, como las heridas que tienen, ¿no? Entonces, para que puedan sanarlo, para que puedan hacerse consciente, dejar de evadir sus emociones y sanarlo y perdonar. Y dejar de estar en un estado de alerta permanente en que hay gente que los va a traicionar, que hay gente que los va a abandonar, que hay gente que va a ser injusto con ustedes, que los va a criticar, que van a hablar mal de ustedes, que es como que les tienen miedo muchos de ustedes a las opiniones externas, al qué dirán, al si son lo suficientemente buenos, al sí, ¿no? Entonces cuando alguien también viene a adularlos o a decirles, hey, esto lo sé súper bien o deberías dedicarte a esto, no sé qué, es como, ah, no, no sé qué, me lo dice de compromiso. No, te lo dice porque es verdad, pero vos no crees porque tenés miedo todo el tiempo de que como toda la vida te han dicho que no podías y toda la vida han sido injustos con vos y con tus habilidades y con tus dones y con tus aptitudes y con sí, con tu forma de ser, digamos, con todos tus dones, pensás que todo el mundo te miente o que te van a traicionar y no, la gente no es así, sino que simplemente vos estabas viendo todos esos espejos en diferentes personas y situaciones a lo largo de tu vida porque tenías que hacerte consciente de ese dolor que tenías, ¿vale? Y ese era tu bloqueo, ¿ok? Entonces tu clave de éxito en este camino es hacerte consciente de esas dos heridas para poder como es este secreto, digamos, que sale a la luz, que era hacerte consciente de esta situación para que puedas perdonar y liberarte. Te recuerdo que eh, perdonar es una parte del proceso de sanación, pero no se perdona para perdonar al otro y para liberar al otro de su parte de responsabilidad de lo que te han hecho. No, vos perdonas para liberarte y para resolver tu nudo energético con ese karma, ¿ok? Vos haces tu trabajo para vos, no para el otro. El otro, cuando tome conciencia y cuando aprenda igual que vos y cuando en esta vida o en otra ya se hará cargo de su karma, ¿no? De su karma negativo. Todos lo hacemos. Pero en tu caso es ahora, ¿ok? Vos te estás haciendo consciente, digamos, que te salió la carta atrás de esta, de los secretos, estás haciendo consciente de esta situación ahora. Y que dejar de sentirte, no es inhibición lo que vos sentís, pero sino que te escondes. Te escondes atrás de estas heridas porque has utilizado esas heridas a modo de escudo, te ha generado como un escudo. Siento que algunos de ustedes eh, pueden tener como una capa, digamos, ruda, como una cáscara, como una caparazón que se han creado atrás de una fachada de rudeza, que puede ser con, bueno, sí, una forma de vestir a lo mejor un poco atrevida, o una forma de hablar, o una forma de ser un poco como agresiva o atrevida, que en realidad es para tapar, digamos, lo blandito que son por dentro y lo frágiles que son por dentro, porque muchos de ustedes interpretan que la fragilidad, que ser frágiles, no frágiles, que ser, ¿cuál sería la palabra correcta?
Es otra la palabra, no me está saliendo. Que ser vulnerables es una fragilidad y en realidad no. Entonces se esconden atrás de una fachada, fingen algo que no son, ¿ok? Entonces tienen que darse amor, tienen que dejar de estar en un estado de alerta permanente, tienen que tener, digamos, apaciguar las aguas, ¿vale? Apaciguar sus emociones, sus dolores, ¿vale? Déjenme ver cuáles son las cartas del tarot que han querido salir. Ok. Hmm. Es que me viene ahora que es como que muchos sienten que como que son ustedes contra el mundo. Tienen que soltar esa mirada. Es más, creo que algunos de ustedes repite esa frase. Como me vino una frase ahora que dice, conmigo quien quiera, contra mí quien pueda, porque sienten que el mundo como que sí, son ustedes contra el mundo y no, no es así, son sus heridas que los hacen ver la vida o entender la vida desde esa manera, desde la traición, porque tienen ese dolorcito de la traición permanente. Ok. Wow, mira qué loco, ni me di cuenta que iba a poner esta carta al lado del 2 de copas, ¿vale? Y el 10 de copas al lado del 8 de bastos. Esta carta también salió en el grupo número 1. Automáticamente con estas tres cartas el mensaje que me vino es que ustedes tienen que reflexionar la forma en que están queriendo materializar la vida, porque están queriendo materializar la vida, materializar sus deseos, sus trabajos a través del esfuerzo, del sobreesfuerzo, ¿ok? Y no a través de la estrategia, ¿ok? Tienen un pensamiento, una creencia limitante de que tienen que sobreexigirse permanentemente para lograr algo. Y en realidad ustedes lo que están necesitando aprender en este momento de su vida es que pueden lograr las cosas de una manera más simple. Una cosa es tener un compromiso, ¿vale? Y tener una estructura de trabajo para poder lograr una meta que lógicamente sin estructura y sin ponerse a trabajar por algo, las cosas no llueven del cielo, pero tiene que ser una estructura flexible, ¿ok? Tiene que ser una estructura flexible. Están siendo guiados permanentemente y creo que esta información que les está recibiendo, que están recibiendo, perdón, en este momento, es para hacerse conscientes de que tienen que cambiar ese patrón, esa mirada limitante, ¿vale? Están permanentemente, siento yo, como ofuscados, como que sí, creo que algunos de ustedes le tienen miedo, digamos, a la escasez, le tienen miedo, digamos, sí, es como que están permanentemente trabajando en generar abundancia porque le tienen miedo a la escasez, pero esto es una idea, o sea, es como, es un miedo que ustedes tienen, no es la verdad. Miren cómo salió la carta de la templanza, wow, que yo antes les había dicho de templar las emociones, donde era mensaje de apaciguamiento. Y yo les dije de templar las emociones y de hecho en un momento pensé, wow, qué loco. Pensé, ¿saldrá la carta de la templanza? Y dije, "Oh, bueno, no, será que es un mensaje así que me vino". Y ahora que me doy cuenta, sí, sería la carta de la templanza. Y no la había visto antes. Así que loquísimo, la verdad loquísimo. De hecho, siento que vienen personas a ayudarlos, digamos, a... Ok, esta carta me habla de dos cosas. Me habla de balance energético. Tranquilamente podría haber salido también la carta de los enamorados, porque me habla del balance energético, de balancear, digamos, las energías del divino femenino y del divino masculino. Pero también siento de que, sí, de hecho, mira, claro, balance energético, balancear las emociones, balancear las energías. Como yo te decía, es eso de tener una estructura
En la carta del emperador tener una estructura, pero una estructura rígida, es una estructura flexible, que sea la energía masculina, vale de trabajo, de ir con todo a por una nueva meta, pero ir de una manera flexible, sabiendo, digamos, como no rígida, ¿vale? También, sí, definitivamente me viene, digamos, con la carta de la luna de que sí, de que se van a, es como que después de esta lectura se están haciendo conscientes de que tienen esas dos heridas de la infancia y van a empezar como a escarbar, si se quiere, también con la carta del ermitaño van a empezar como a escarbar, ¿vale? En diferentes situaciones, heridas y patrones, y también como que les va a venir como, ah, claro, por eso me pasó esto, por eso me pasó lo otro, por eso viví esta situación, por eso viví esta otra. Se van a empezar a ser conscientes de esas heridas que no eran conscientes, y eso va a ser su clave de éxito. Eso va a ser, digamos, que ustedes puedan hacer el switch, ¿vale? Tener como la solución para poder hacer el switch de manera interna y poder materializar la vida que quieren desde una plenitud, desde un estado de plenitud, desde un estado de confianza, de que pueden trabajar con otros, no desde la herida, sino desde la plenitud, ¿vale? Desde la confianza, de la abundancia de la vida. Porque ustedes hasta ahora están viendo la vida a través de la carta del tres de espadas, están viendo la vida a través de la carta, digamos, del miedo a la traición, del miedo a que sean injustos con ustedes, a que hablen mal de ustedes, de que digan algo, de que no los valoren, de que inclusive también de que los rechacen, ¿no? El miedo sí a la injusticia, a que sean injustos con ustedes, a que hablen mal de ustedes, a que no los valoren, a que no vean, digamos, su aporte al mundo, sus capacidades, sus aptitudes. Están viendo toda la vida a través del filtro, digamos, de la herida, ¿ok? Entonces, al hacerse conscientes de ese inconsciente, ¿vale? De esas heridas de la infancia, de la injusticia, de la traición, a lo mejor también el de rechazo, pueden empezar a ver, como que van a empezar a hacer como pop-up, digamos, sí, van a hacer como pop-up las ventanas, ¿viste? Cuando se te abren todas las ventanas en el ordenador. Sí, es como que de repente, ah, por eso me pasó esto, por eso me pasó lo otro, por eso me pasó acá, por eso me pasó allá. Es como que, clink, 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 se van a dar cuenta de todo, ¿no? De todo lo que les pasa y de por qué les ha pasado eso y de por qué han vivido esas situaciones. Y eso va a hacer que puedan cambiar, sanar la perspectiva del filtro, digamos, sanar el filtro y sanar la forma en la cual ven y entienden la vida. Y eso es lo que va a hacer que sea su clave de éxito para poder disfrutar, no solo disfrutar de la vida en familia, con compañía, con amigos y demás, sino poder lograr la abundancia. Porque de hecho es lo que me dicen, que es lo que está viniendo ahora con mucha rapidez en su vida, de poder disfrutar de la abundancia total y absolutamente merecida y que son dignos, me viene ahora a decirle que son dignos de tener y de poder disfrutar, ¿ok? Ese es el mensaje para ustedes. Un último mensaje que quiere salir de este pequeño oráculo, ¿sí? De conexiones angelicales. Vamos a ver que, ok, sale automáticamente. El 999. Están en un cierre de ciclo ustedes. Al hacerse conscientes de todo esto y al cerrar, están cerrando un ciclo. Les dice el arcángel Rafael que los está ayudando lógicamente a sanar. Vale, el arcángel Rafael los está ayudando a sanar, los está ayudando, digamos, a hacerse conscientes, pero también y a cerrar esta etapa, ¿ok? Esta etapa de injusticia, de dolores y demás, pero también les está diciendo que se cubran, que hagan decretos para cubrirse en mantos de color verde esmeralda, que es la energía de la sanación divina, para que puedan sanar y transitar y, y pueden hacer también con el rayo violeta para transmutar esta situación más rápido. Ok, me han querido salir estas otras dos cartitas más. 777, éxito. Ok, éxito garantizado. Es el 777. El arcángel Chamuel y esta última carta. Ok, te están diciendo con esta carta, ¿vale? Con la carta del arcángel Chamuel
que también trabajes con la energía del amor, ¿vale? Del amor propio, ¿ok? También te va a ayudar a sanar tus relaciones, pero no solo a sanar tus relaciones, sino a sanar la forma en la cual vos ves e interpretás las relaciones, ¿ok? Eso es lo que te quieren decir con esta carta. Y con esta otra carta, tal y como te estaba diciendo yo al principio, tenés que, digamos, trabajar en ver la mirada en la cual manifestás la vida, porque vos manifestás la vida a través del sobreesfuerzo, ¿no? Entonces te dicen que has estado trabajando muy fuerte, digamos, has estado luchando mucho con una determinada tarea o habilidad y que ahora es el tiempo perfecto de alineación y que los ángeles te están mostrando, digamos, cuál es tu camino al éxito, tal y como esta lectura es, que es de ver, digamos, cuál es el bloqueo para poder conocer tu fórmula de éxito, ¿vale? Así que qué mejor manera de cerrar esta lectura, ¿no? La verdad, súper bonito, súper lindo. Espero que te haya gustado un montón, espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que le hayas sacado mucho provecho a esta lectura. Recuerda que si hay alguna otra de las opciones que te esté llamando, anda a verlo porque seguramente hay algún mensaje que tenés que recibir, ¿bien? Mensaje entregado y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima. Si has elegido la opción número 3, estas son tus cartas y esta es tu lectura, ¿ok? Pues bien, he decidido dejar acá los decks para que puedan verlos, para que puedan saber con cuáles voy a estar trabajando con ustedes, porque muchas veces después me preguntan, hey, vale, ¿con qué oráculo estuviste trabajando? ¿Qué me gustó? ¿Qué no sé qué? Entonces, lo dejo acá para que lo puedan ver. De todos modos, también en la descripción del video les voy a dejar mi enlace de mi página de Amazon, ¿vale? Para que puedan ver mi colección completa, por si les genera curiosidad, ¿ok? Es un tarot divino que apenas lo vi que estaba en preventa, dije, este lo tengo que tener porque me enamoró. Es hermosísimo, está hecho como si fuera como gráficas antiguas, como no son pinturas, pero sí como gráficas antiguas. Este es el oráculo del arcángel Gabriel, que me lo compré 2 veces a este oráculo. ¿Por qué? Porque la primera vez que me lo compré tiene un error de fábrica que lo vas a ver en algunas cartas. Ah, mira, acá se ve. Que cuando lo compré estaban pegadas las cartas y por más que los despegaba con cuidado se me rompieron. Lo devolví. Bueno, después pasó tiempo, lo volví a comprar y dije, las voy a separar. Si me vuelve a pasar lo mismo, las voy a separar con muchísimo, muchísimo cuidado para asegurarme de que no se me rompan. Se rompieron igual. Es un error de fábrica porque hay mucha gente que está teniendo el mismo problema con este oráculo, ¿vale? Ya es viejito igual. Pero bueno, no importa, lo importante es el contenido. Y la de abajo quiere salir, ya la sentí. Esta. Ok. Una carta más, por fin, una última. ¿Cuál es? Esta, no. Esta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé, vamos a ver, sale. Vale, acá ya quiso salir. Este es ok. Y vamos a ver con este tarot. ¿Qué quiere salir con el tarot? Grupo número 3. ¿Qué quieren decirle al grupo número 3? ¿Cuál es el bloqueo y la clave de éxito para el grupo número 3? Por favor, esta también. Ok. Esta también. Wow. Ya han querido hablar. Ok. Esto también. Y siento que la de la base, si no, no. Ok, vale. Vamos a dejarlo así. Ya después vamos a ver los mensajes del tarot. Han salido un montón de cartas, pero bueno, por algo será. Vamos a dejarlas por acá. Y ahora vamos a ver los mensajes del arcángel Gabriel. Ok, en el grupo de ustedes tienen un propósito
concreto que vienen a plasmar, ¿vale? Siento que en su caso tienen como, no sé si todos son trabajadores de la luz, honestamente, pero lo que sí sé es que ustedes están trabajando en un proyecto o proyectos que están queriendo plasmar desde hace un tiempo, ¿vale? Otros están en la duda de que si empiezan, de que si se animan, de que si sí, que si no, que no sé qué. Y la respuesta es un súper sí, ¿ok? Es un súper sí, que sí tienen que hacerlo, ¿vale? De hecho, la primera carta que les salió dice literalmente, puedes llegar a los demás por medio del video, el audio, el papel y otras posibilidades online, ¿vale? Es decir, que ustedes vienen a comunicar un mensaje. Porque también se los han dicho en otra de las cartas. Dice, acepte que su auténtico yo, que Dios ha creado perfecto, posee la fuerza y el conocimiento que requiere la situación. ¿Sí? Atrae más bendiciones, se aprecia lo que ya disfruta, los obstáculos superados provenían del miedo y ya se han desvanecido. Les dicen que cuanto más practiquen sus nuevas habilidades, más a gusto y confiado se sentirá. Su oración ha sido escuchada de forma creativa. Tiene importantes mensajes que transmitir, ¿ok? Esto es lo que yo te estaba diciendo recién. Y les dicen que pueden ayudar a los demás. También les dicen que tengan ojo, porque muchos de ustedes no están lanzando este proyecto que está creando, o lo están creando como en silencio, ¿no? Como lo están ahí, creando en silencio, en silencio. Y no lo están como terminando de lanzar porque están siendo excesivamente perfeccionistas. Pulir su proyecto creativo está bien, pero no deje que el miedo ligado al perfeccionismo le impida acabarlo, ¿ok? Y les dicen hora de desintoxicarse, libérese de toxinas, luzca una vida, una mente y un corazón sano. Esta carta les está hablando también de ser flexibles y de descansar, ¿sí? Y también de, bueno, de que se animen, digamos, a disfrutar más del proceso, ¿vale? Eso también es un poquito parecido a uno de los mensajes que di en otro de los grupos, así que puede ser que haya alguna persona de otro grupo también mirando este mensaje, ¿vale? Pues bien, les paso el mensaje a transmitir, digamos, como los mensajes que me van viniendo, la información que me está viniendo, digamos, para ustedes, ¿ok? Es hora de salir a la luz, es hora de lanzar el proyecto, es hora de dejarse ver, es hora de mostrarse, es hora de actuar. No es hora de seguir reflexionando, no es hora de seguir pensando, no es hora de estar dudando, es hora de actuar. Es hora de que salgan a la luz, ¿ok? De que se pongan adelante de las cámaras, literal me vino, de que se pongan adelante de la gente, que expongan su arte, que expongan su conocimiento, que compartan su voz, que compartan, digamos, toda su sabiduría. Tienen que dejar de diezmar su confianza. Tienen que dejar de estar pensando que constantemente, perdón, es que me trabo porque me viene información, ¿vale? Tienen que dejar de estar constantemente dudando de lo capaces que son por el qué dirán. Tienen que dejar de tenerles miedos a las críticas, ¿ok? O si a otro le gusta, que si no le gusta, que si el otro aprueba lo que haces, que si no lo aprueba, ¿qué te importa lo que piensan los demás? O sea, la gente tiene que ocuparse cada uno de su vida y chao. O sea, no tienes que estar pensando ni que sea mi mamá, que sea mi papá, que sea mi hermano, que sea mi tío, que sea mi abuelo. Cada uno que viva la vida, cada uno vive lo mejor que puede, y no podés estar todo el tiempo condicionado porque si no, no es vivir, ¿ok? Si no, no estás siendo vos, si no, no estás siendo, digamos, no estás siendo auténtico, ¿ok? No estás siendo vos, no te animas a hacer esa versión que viniste a hacer. Siempre recordá que cada uno viene, con una información, con una huella energética por y para algo, ¿ok? Porque hay gente, por ejemplo, que va a conectar con mi energía, hay otra gente que le va a repeler mi energía y que sí va a conectar con la tuya. Entonces, todos venimos, ¿vale? Por y para algo. Y no importa que vos y yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor vos también sos tarotista o querés lanzar un canal de tarot, pero no te sentís lo suficientemente preparado. Mentira, sí estás preparado, por algo viniste para eso. Entonces, hacelo, lanzate, porque a lo mejor vos haces el mismo trabajo que hacen muchos otros, ¿ok? O vos decís, ay,
¿Para qué voy a lanzarme, digamos, como diseñador de gráfico si ya hay un montón de diseñadores gráficos? No sé, por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Em, y no te compares porque tu huella energética, tus conocimientos, toda tu historia, digamos, eh, te ha formado por y para algo, ¿ok? Y cada uno de los dolores, de las trabas, de los traspiés, de las situaciones, todas las situaciones que has vivido en tu vida, em, han servido por y para algo y han servido para situarte hoy en el momento y en el lugar que estás. Es un momento de acción, no de reflexión, de acción. Es hora de salir a dar un paso más y de como, es como que, ¿viste cuando está una persona como, cuando estás ¿cómo se llama? En el trampolín de la pileta, se le llama así, en el puente ese que estás por tirarte a la pileta y yo estoy atrás haciéndote, ¡fu! Te tiro. Como diciendo, anímate, dale ya, salí, salta, ¿entendés? Eso siento que es como mi trabajo en este momento con vos, de hacerte ¡fuc! Y de tirarte para que ya saltes, para que dejes de estar, ay, que pensando, ay, no, pero la altura y la medición y esto y la velocidad y la postura y no sé qué, tírate. Tírate y vas a empezar a, digamos, a nadar y vas a encontrar tu fórmula y un día te va a gustar más una cosa y otro día te va a gustar más otra y después vas a juntar y vas a lanzar otra. Es normal, pero tírate de una vez, no tenés que tener todas las respuestas en el principio, digamos, del proceso y tampoco al final, porque nadie tiene todas las respuestas. Yo no tengo todas las respuestas, vos tampoco, nadie las tiene. Vamos haciendo lo mejor que podemos en el proceso en el que estamos, ¿ok? Entonces, lánzate, ¿ok? Lánzate y confía, ¿vale? Y que si al principio las cosas no van como querés, no importa, fíjate que tienes que aprender de eso, ¿ok? Pero animate, bien, porque de hecho yo creo que te va a ir mucho mejor de lo que vos crees, ¿ok? Yo siento que es como que te vas a lanzar y vas a decir como, ay, no sé si hice bien, si hice mal, y de repente, ¡puf! Y te va súper bien. Y es como, ay, y de esto tenía tanto miedo, que tonta, ¿cómo no me animé antes? ¿No? Es como eso, ¿no? Entonces lánzate, animarte a hacer las cosas de una manera diferente. De hecho, por eso te dicen acá, cuanto más practiques sus habilidades, más a gusto y confiado se va a sentir. Entonces lánzate, practica, probá, testea, em, anímate a probar una cosa, después probas otra y demás. Y encontrar tu fórmula, crea tu fórmula. Bien. También te dicen que te animes a disfrutar del proceso, ¿ok? En estas dos cartas. Te dicen que es hora de desintoxicarte, pero también lo que te hablan con esta carta es de esto, de que te animes a estar agradecido por lo que ya tenés, ¿vale? Para poder atraer mucha mayor abundancia, ¿bien? También te dicen que muchos de estos obstáculos son, siento yo que con esta carta lo que te dicen es que muchos de esos obstáculos son mentales y que en el momento que te lances se van a desvanecer, porque eran simplemente creencias, o sea, eran palabras en tu cabeza a las cuales les diste energía, ¿ok? ¿Ok? O opiniones de otros o de críticas de otros que están en tu cabeza que le estás dando como mucho peso, mucha energía y son simplemente eso, palabras, o sea, palabras. Las creencias son eso, son palabras en nuestra cabeza a las cuales nosotros le damos importancia o les ponemos peso y energía. ¿Ok? Entonces, simplemente empezá a animarte a darle, digamos, peso y energía a las palabras correctas, a las frases correctas, a la gente correcta. ¿Ok? Eso. Y animate a ser vos. ¿Ok? No importa si haces lo mismo o muy parecido que hace otro. No importa, pero confía que tu huella energética va a conectar con gente que con otros no conecta. ¿Ok? Y que vos tenés tu fórmula. Bien. Vamos a ver qué, mira todas las cartas que te han salido del tarot. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir. ¡Wow! ¡Mira! Ok, empezamos con todo el power. Vale. Uh, ok, cuatro de bastos, la fuerza, el juicio. Ok, estabas destinado a esto. El cinco de copas. Esta es tu mirada.
Así es como vos estás viendo las cosas. Pero esas son las creencias en base a miedos antiguos, ¿ok? Sos una persona muy astuta mentalmente. Claro, ok. Yo creo que este cambio te va a choquear como la carta de la torre. Esta torre no está representando nada malo, al contrario, te está representando de que esta situación es que va a venir una situación externa que para mí es como éxito, que va a romper con todas esas creencias y esas dudas, ¿ves? Esas dudas que venías, digamos, experimentando, ¿no? Sí, es que venís trabajando mucho, mucho, con mucho esfuerzo sobre algo. Wow, mira qué hermoso, celebración, ¿ves? Sí, sí, sin dudas es que tenés pensamientos de escasez, pensamientos limitantes, son miedos, son creencias. A lo mejor pueden también estar basados estos miedos, estas inseguridades, esta situación, digamos, de escasez, puede estar basados en experiencias negativas que hayas tenido en el pasado, que te hacen dudar de tus capacidades actuales. Pero vos venís trabajando mucho en algo, venís, sí, venís sembrando mucho y eso va a rendir éxito. Mira acá, tenés la carta de la celebración, estás destinado al éxito, ¿ok? Y este éxito, lo primero que te quieren decir con esta carta, con el 4 de bastos, es que este éxito, vale, es que primero que este éxito siento que viene ya, o sea, viene ya, pero también es que va a ser algo disfrutado con toda tu familia, ¿vale? Tu familia no importa cómo esté compuesta, pueden ser tu hijo, tu hija, tus hijos, tu hijo y tu pareja sola, tu perrito, tu gatito, tus, no sé, lo que sea, tus amigos, lo que vos consideres familia, ¿ok? Pero siento que va a ser una celebración, ¿ok? Una celebración y estás destinado a eso. Absolutamente, estás súper destinado a eso. Sos una persona muy astuta, pero esa astucia que vos tenés, esa agudeza mental que tenés, no tenés que permitir que te manipules del aspecto de la duda, del aspecto negativo, sino que tenés, digamos, que orientarla de una manera positiva, ¿ok? Tenés que orientar esa energía de una manera positiva, tenés que, como te digo yo, si vos tenés, las creencias son palabras, son pensamientos, ¿no? Entonces, orientá esa energía, esa astucia mental que tenés, esa agudeza mental que tenés, orientala para el lado positivo. Bien, viene mucho, mucho, mucha celebración en tu camino, ¿ok? Y viene mucho balance también a nivel económico. Que esta situación, digamos, sí, viene algo que te va a romper, digamos, como te va a romper, siento yo los cimientos. Mira, me acabo de dar cuenta, está la carta de la rueda de la fortuna. Vamos a ir poniéndolos porque tienen que ir saliendo en este orden. Ok, ok. ¡Wow! Siento que viene una persona o una situación a sacarte de esta crisis. ¿Vale? Viene un ofrecimiento, una propuesta, una persona, digamos, que te va a estar ayudando o que te va a estar sirviendo de mentor, ¿vale? Es una persona sabia que te va a estar sirviendo de mentor para sacarte de esta situación, ¿ok? Pero hay muchas, sí, vas a empezar un nuevo ciclo en tu vida. Mira, me acaba de venir un nuevo ciclo kármico, me acaba de venir a la cabeza. Por eso también estaba la carta del juicio. Vos estabas destinado a llegar a este momento como bisagra, ¿vale? Como te ha salido la carta de las espadas. Es un momento bisagra en el cual tenés que decidir o elegir. Continúo por el lado de la incertidumbre, por el lado de la duda, por el lado de seguir dándole peso a esas creencias limitantes, o me animo y voy a por todas, por mis sueños y a como saltar, como te decía, el trampolín, saltar y arriesgarte y ver realmente todo lo maravilloso que tiene la vida para vos, que es mucho. Porque vos fíjate que esta persona está sentado acá, sí, está con la copa ahí pensando que tiene solo una copa, pero no se está dando cuenta de todas las otras copas que tiene
Y esas son situaciones que vienen, ¿ok? Que vienen de éxito, ¿vale? De propuestas de éxito y vienen con mucha rapidez. Es un mentor, ¿eh? Es una persona que va a venir a ayudarte. Sí, mira cómo lo cuenta la historia. Es una persona, ¿vale? De una buena situación económica, de mucha seguridad, de abundancia. Es una persona muy sabia que puede tener más experiencia que vos o puede que ya haya pasado por esta situación. Sí, también es una persona muy reflexiva que ya ha pasado como por sus periodos oscuros y viene a hacerte, digamos, siento que viene a empujarte a hacerte una propuesta, ¿vale? Para que te puedas hacer consciente de todo lo abundante que sos. ¿Ok? Sí. Puede ser una propuesta de trabajo, puede ser una persona, un mentor, puede ser Sí, es algo que te va a quebrar. O sea, siento que te va a quebrar, pero para bien. Va a ser una situación de cambio, que al principio es como que te va a hacer como, vas a dudar de, de, mira lo que me viene. Vas a dudar, pero ¿sabes por qué vas a dudar? Porque no vas a poder creer lo bueno. O sea, es como, ¿esto realmente es que es tan bueno? ¿Realmente es real? O a lo mejor es una mentira o una estafa. Y no, es real, ¿ok? Viene una súper propuesta para vos. Ok. Dice, dale importancia a tus sueños. La orientación divina te llega a través del sueño. Aunque no se acuerde de sus sueños, las respuestas aparecen en su inconsciente para ayudarle. Te van a estar guiando. Bien. Escuche la voz del amor. No deje que el miedo le distraiga de su misión divina. ¿Ves que te digo que ustedes tienen un propósito, prosperidad? ¿Ves? Sus acciones entrañan la abundancia. Yo sé que ustedes ya han tomado éxito. ¡Wow! Felicidades, lo consiguió. ¿Ves que les digo? Ustedes están iniciando una nueva... Vale, la abundancia está a sus pies. Punto. O sea, punto. Comparta su arte. La carta que le salió en la base. Es hora de dejar que los demás disfruten de sus creaciones. ¿Qué más necesitas? ¿Qué otra confirmación necesitas para ya saltar del trampolín, para dar el paso, para ya, o sea, ya? Es como, termina esta lectura y lo haces, punto. Tenés que dejar de dudar, ¿vale? Porque viene mucho, mucho éxito para vos, mucha prosperidad, muchas situaciones de mucha abundancia, mucho. Sí, total. Mucho. Tenés que confía en tus sueños, confía en la importancia de tus sueños, como te dicen, porque viniste por y para algo, o sea, no estás acá para ocupar espacio, estás acá para algo. Bien, entonces confía. ¿Te quieren dar un último mensaje de este oráculo de conexiones angelicales? Ok, vamos a ver qué te quieren decir. Grupo número 3. Wow. Ok. Algo precioso, bueno, que creías que estaba perdido, de repente reaparece. Recibes un regalo como un claro signo de que los ángeles quieren, sí, de que los ángeles quieren tu felicidad. ¿Ok? Puede ser que sea esta persona, un reencuentro. También sabes que me viene ahora, puede ser un reencuentro con una persona, pero que no sea literalmente el pasado de esta vida, sino que la conoces de otras vidas, ¿ok? Vale, sí, vas a tener, digamos, presencias angelicales, ¿vale? Alrededor tuyo, angelicales, de tus guías, de tus ancestros, ¿vale? Y por eso te dicen que cuando las mascotas se quedan observando a un sitio y vos te quedas como, ¿qué miras si no hay nada? No hay nada que vos no veas, pero él lo está viendo, ¿ok? Así que eso, que si te pasa esto con tu mascota, que sepa que es porque están viendo presencias.
Bien, pues este ha sido el mensaje para ustedes el día de hoy, un mensaje realmente precioso. No sé por qué sentí en esta opción de mostrarlo, pero este es mi frasquito, tiene aceite de oliva, ¿vale? Puro y hojas de laurel. No sé si algunos de ustedes vio esta lectura. Em, es una lectura que mis guías, bueno, o sus guías, me dieron esta receta, ¿vale? Que es para como un ritualcito de manifestación. Se lo comparto por si ustedes lo quieren hacer. Yo le puse en mi caso 7 hojas de laurel, pero bueno, pueden hacerlo con la cantidad de hojas de laurel que ustedes quieran. Pero sí, también pueden usar este aceite después para frotarse las manos, para manifestar o para trabajar alrededor de velas como manifestación. Yo me lo dejé así porque, no sé, lo siento de esa manera y cuando voy a manifestar agarro o hacer decretos de manifestación, agarro el frasquito así, pero bueno, simplemente se los quería enseñar porque no le enseñé ninguna de las otras opciones, pero lo quería tener presente hoy acá en esta lectura de éxito, de clave de éxito y en tu caso sentí que te lo tenía que mostrar, ¿vale? Así que bueno, mensaje entregado, nos vemos en la siguiente lectura. Hasta la próxima.